mi nombre es Laura Ramírez, y tengo 32 años. Hoy les cuento mi historia, no por vanidad, ni por rencor, aunque admito que una pizca de satisfacción todavía me hace sonreír cuando recuerdo cierto día. Les cuento esto porque sé que muchos de ustedes, en algún momento de sus vidas, se han sentido subestimados, ridiculizados, especialmente por aquellos de quienes más esperaban apoyo, su propia familia. Y si mi experiencia puede darle a alguien un poco de fuerza, un poco de esperanza, entonces cada palabra habrá valido la pena. Porque hubo un día que comenzó como tantos otros, lleno de la sombra condescendiente de mi hermano Ricardo, pero que terminó con una escena que ni en mis sueños más elaborados habría podido conjurar. Un día en que su comandante, el hombre al que él tanto admiraba y del que buscaba aprobación, me saludó a mí, su hermana pequeña y, según él, perpetuamente despistada, con un respeto que dejó a Ricardo con la boca abierta y el rostro pálido como un fantasma. Pero para entender la magnitud de ese momento, para saborear realmente la ironía, necesitan conocer el camino que me llevó hasta allí, un camino pavimentado con muchas más espinas que rosas. Nuestra infancia, la de Ricardo y la mía, transcurrió en una casa donde los roles parecían estar escritos en piedra desde antes de nuestro nacimiento. Ricardo era el primogénito, el varón, el heredero de todas las expectativas y orgullos de mis padres. Desde pequeño, cada logro suyo, por minúsculo que fuera, se celebraba con bombos y platillos. Sus primeros pasos, su primera palabra, sus primeras calificaciones en la escuela, todo era motivo de admiración. Yo llegué 4 años después, una niña en un mundo que parecía diseñado para aplaudir a su hermano mayor. No es que mis padres fueran crueles, no en el sentido activo de la palabra. Simplemente, estaban deslumbrados por Ricardo. Él era extrovertido, ruidoso, atlético, yo era callada, observadora, más inclinada a los libros que a los juegos de pelota. Mientras Ricardo coleccionaba trofeos deportivos y elogios de los maestros por su liderazgo natural, yo acumulaba horas en la biblioteca del barrio, soñando con mundos lejanos y hazañas silenciosas. Recuerdo una tarde, tendría yo unos 8 años y Ricardo 12. Había llegado a casa emocionado porque su equipo de fútbol había ganado el campeonato escolar. Papá lo levantó en hombros, mamá le preparó su pastel favorito. Yo había ganado un pequeño concurso de ortografía en mi clase ese mismo día. Mostré mi diploma, un papelito modesto con una cinta azul, y papá apenas lo miró. Muy bien, cariño, dijo, con la atención ya de vuelta en el relato apasionado de Ricardo sobre su gol decisivo. Mamá sonrió y me dio una palmada en la cabeza, qué lista es mi niña, pero sus ojos brillaban por su hijo. Esa noche, mientras escuchaba las risas y los elogios que seguían fluyendo hacia Ricardo desde el salón, me escondí en mi habitación y lloré en silencio. No era envidia por sus logros, era el dolor sordo de la invisibilidad, la sensación de ser un satélite menor orbitando alrededor de una estrella brillante. A medida que crecimos, esta dinámica se acentuó. Ricardo desarrolló una arrogancia que, al principio, me pareció casi cómica, pero que con el tiempo se volvió una fuente constante de pequeñas humillaciones. Para él, yo era simplemente Laurita, su hermana pequeña y un poco tonta, incapaz de entender las cosas importantes del mundo, que, por supuesto, eran las cosas que a él le interesaban. Cualquier opinión que yo expresara era recibida con una sonrisa condescendiente o una burla directa. «Ay, Laurita, tú y tus libros», decía, como si mi amor por la lectura fuera una excentricidad adorable pero inútil. «¿Por qué no sales un poco, haces amigos, te diviertes como la gente normal?» Para él, gente normal, significaba ser como él. Mis padres, lamentablemente, a menudo reforzaban esta actitud. Si yo intentaba participar en alguna conversación seria en la mesa, Ricardo solía interrumpirme con un «eso no es así, Laura», procediendo a dar su propia versión, que era escuchada con atención reverencial. Si yo me quejaba de su trato, mamá suspiraba y decía, «Ay, hija, así son los hermanos mayores. Él te quiere a su manera». Y papá añadía, «Ricardo tiene un carácter fuerte, está destinado a grandes cosas». Yo me preguntaba si mi carácter, más reservado y reflexivo, no tenía valor alguno. Me sentía como una planta creciendo a la sombra de un árbol enorme, luchando por cada rayo de sol. Cuando Ricardo decidió, al terminar la preparatoria, que quería unirse al ejército,
mis padres casi explotan de orgullo. Un hombre de verdad, exclamó papá, con los ojos húmedos. Servirá a su país, será un líder. Se organizó una gran fiesta de despedida. Ricardo, con su uniforme recién planchado, era el centro de atención. Recuerdo que me acerqué para desearle suerte, y él, delante de todos sus amigos y de la familia, me despeinó con rudeza y dijo: «Cuida de la casa, enana. Y trata de no meterte en muchos líos con tus novelas de fantasía». Las risas que siguieron me quemaron las mejillas. Sentí una mezcla de ira y tristeza tan profunda que apenas pude articular un adiós. En ese momento, una pequeña semilla de determinación comenzó a germinar en mí. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que no quería pasar el resto de mi vida siendo Laurita, la enana de las novelas. Los años siguientes fueron una continuación de lo mismo. Ricardo ascendía en su carrera militar, y cada carta, cada llamada, cada visita suya era un evento. Sus historias de entrenamiento, de disciplina, de camaradería, eran la comidilla familiar. Yo, mientras tanto, terminé la preparatoria con buenas notas y decidí estudiar ingeniería en sistemas en la universidad. Fue una elección que desconcertó a mi familia. ¿Ingeniería, tú, Laura?, preguntó mamá, con genuina sorpresa. Pero eso es tan complicado, ¿no preferirías algo más femenino, magisterio, quizás, o enfermería? Papá frunció el ceño. No sé, hija. Esa es una carrera para hombres. Mucha matemática, mucha presión. ¿Estás segura de que podrás con ello? Ricardo, cuando se enteró durante una de sus visitas, se rió a carcajadas. Estábamos en una comida familiar, y su risa resonó en todo el comedor. Laurita ingeniera, por favor. La imagino tratando de arreglar un ordenador y terminando llorando porque se le rompió una uña. La humillación fue pública, como de costumbre. Sentí la sangre subir a mi rostro, pero esta vez, en lugar de encogerme, lo miré fijamente. Voy a ser ingeniera, Ricardo. Y seré muy buena en ello. Él solo arqueó una ceja, divertido. Claro, claro. Lo que tú digas, hermanita. Mientras tanto, alguien tiene que hacer el trabajo duro de verdad. Y procedió a contar otra de sus anécdotas militares, y la atención de todos volvió a él. La universidad fue un desafío, tal como mis padres habían predicho, pero no por las razones que ellos imaginaban. La matemática era compleja, la programación exigente, pero lo que más me costó fue luchar contra mis propias inseguridades, contra esa voz interior que repetía las burlas de Ricardo y las dudas de mis padres. Hubo noches en las que me quedé estudiando hasta el amanecer, con los ojos irritados y la cabeza a punto de estallar, preguntándome si realmente estaba hecha para esto. Pero luego recordaba la sonrisa condescendiente de Ricardo, la mirada de lástima de mi madre, y una obstinación fría se apoderaba de mí. No les daría el gusto de verme fracasar. Encontré apoyo en lugares inesperados. Una profesora, la doctora Elena Torres, una mujer brillante y pionera en su campo, vio algo en mí. Me animó, me asignó proyectos desafiantes y celebró mis pequeños éxitos con un entusiasmo genuino que nunca había experimentado en casa. Tienes una mente analítica excepcional, Laura, me dijo un día. No dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Sus palabras fueron como un bálsamo para mis heridas invisibles. También hice algunos amigos verdaderos, compañeros de estudio que valoraban mi inteligencia y mi dedicación, no mi capacidad para contar chistes o ser el alma de la fiesta. Cuando me gradué, con honores, la reacción de mi familia fue tibia. Bueno, al menos terminaste algo, dijo papá, como si hubiera esperado que abandonara a mitad de camino. Mamá me abrazó y susurró: ahora podrás conseguir un buen trabajo de secretaria en alguna empresa grande, ¿verdad? Era como si no pudieran, o no quisieran, entender la magnitud de lo que había logrado. Ricardo, que para entonces ya era sargento, envió una tarjeta escueta que decía: felicidades. A ver si ahora te consigues un novio. Ni una palabra sobre mi logro académico. La herida, siempre presente, se hizo un poco más profunda. Decidí que no buscaría un trabajo convencional. Durante mis últimos años de universidad, me había sentido cada vez más atraída por la criptografía y la seguridad informática. Era un campo que requería precisión,
lógica y una mente capaz de pensar varios pasos por delante. Y había otra razón, una más personal: quería hacer algo que contribuyera de manera significativa, algo que tuviera un impacto real, quizás incluso algo que, de alguna manera, se alineara con ese servicio al país que tanto admiraban en Ricardo, pero a mi manera. Comencé a investigar sobre oportunidades en agencias gubernamentales, en el área de ciberseguridad. Era un mundo competitivo y exigente, pero la idea me encendía por dentro. Cuando les comuniqué a mis padres mi intención de aplicar a un puesto en una división especializada de inteligencia, casi les da un infarto. «Pero Laura», exclamó mamá, llevándose las manos al pecho. «Eso suena peligroso, no puedes simplemente trabajar en un banco, como la hija de la señora Consuelo». Papá fue más directo: «Eso es para gente diferente, Laura. Gente entrenada, como tu hermano. Tú eres una chica tranquila, de tu casa. No te metas en problemas». La ironía era que Ricardo, con todo su entrenamiento militar, probablemente no entendía ni la mitad de los algoritmos con los que yo trabajaba a diario. Ricardo, como era de esperar, lo encontró sumamente divertido. «Laurita espía», se burló por teléfono. «¿Qué vas a hacer? ¿Hackear a los malos con un tutorial de YouTube? Por favor, hermanita, busca un trabajo de verdad y déjale estas cosas a los profesionales». Sus palabras, aunque hirientes, solo reforzaron mi determinación. Presenté mi solicitud, pasé por una serie de exámenes y entrevistas rigurosas que pusieron a prueba no solo mis conocimientos técnicos sino también mi fortaleza mental y mi discreción. Fue un proceso largo y agotador, mantenido en secreto para la mayoría, incluso para mis padres, a quienes solo les dije que estaba buscando un trabajo gubernamental muy especializado. Para mi propia sorpresa, y para el asombro silencioso de aquellos pocos que sabían, fui aceptada. Entré en un mundo que exigía lo mejor de mí cada día. El trabajo era increíblemente desafiante, las horas largas, la presión constante. Había momentos de frustración, de sentir que estaba al límite de mis capacidades. Pero también había una profunda satisfacción en resolver problemas complejos, en saber que mi trabajo tenía un propósito real, aunque fuera uno del que no podía hablar abiertamente. Aprendí a ser resiliente, a confiar en mi instinto y en mi preparación. Y, lentamente, comencé a construir una confianza en mí misma que no dependía de la aprobación externa. Durante los siguientes años, mi contacto con mi familia se volvió más esporádico. Las visitas de Ricardo eran menos frecuentes, ya que su propia carrera lo mantenía ocupado. Cuando nos veíamos, el patrón era el mismo. Él contaba sus hazañas, reales o exageradas, y yo escuchaba en silencio, ofreciendo respuestas vagas cuando me preguntaban sobre mi trabajo de oficina. No podía compartir los detalles, y, sinceramente, no creía que ellos lo entendieran o lo valoraran. Una vez, en una cena de Navidad, Ricardo intentó sonsacarme información. «Entonces, Laurita, ¿qué es exactamente lo que haces? Archivar papeles clasificados, servir café a los jefes importantes». Le sonreí con dulzura. «Algo así, Ricardo. Pero el café que sirvo es de primera calidad». Él resopló, pero vi una sombra de duda en sus ojos por primera vez. Quizás mi tranquilidad lo desconcertaba. El trabajo me absorbió por completo, pero de una manera gratificante. Fui parte de equipos que lograron avances significativos, proyectos que tenían implicaciones importantes para la seguridad nacional. Recibí reconocimientos internos, ascensos. Mi nombre, aunque desconocido para el público, comenzaba a ser respetado en ciertos círculos muy exclusivos. Por supuesto, nada de esto llegaba a oídos de mi familia. Para ellos, yo seguía siendo Laura, la chica de los libros, ahora con un trabajo misterioso y probablemente aburrido en alguna oficina gubernamental. Un par de años después de mi ingreso, ocurrió algo que lo cambió todo. Hubo una brecha de seguridad importante en un sistema crítico, una que tenía el potencial de causar un daño enorme. Se formó un equipo de respuesta rápida, y yo fui una de las líderes. Trabajamos día y noche durante casi una semana, bajo una presión increíble. Recuerdo el agotamiento extremo, la tensión palpable en la sala de crisis, el sabor metálico del miedo mezclado con la adrenalina. Pero también recuerdo la camaradería, la concentración absoluta, la forma en que nuestras mentes se unieron para encontrar la solución.
Y la encontramos. Logramos contener la amenaza, identificar a los responsables y asegurar el sistema. El alivio fue inmenso. Unas semanas después, me informaron que iba a recibir una condecoración especial por mi papel en la resolución de esa crisis. No era una medalla militar, pero sí un reconocimiento civil de muy alto nivel, otorgado en una ceremonia formal a la que asistirían personalidades importantes, incluyendo altos mandos militares, ya que nuestro trabajo a menudo se entrelazaba con la defensa del país. Cuando recibí la invitación, mi primer pensamiento fue, no puedo ir. La idea de ser el centro de atención, de estar en un evento así, me aterraba. Pero luego pensé en la doctora Torres, en mis colegas, en todo el esfuerzo. Y pensé en Ricardo. Una pequeña sonrisa traviesa se dibujó en mis labios. Decidí que mis padres debían estar allí. Se lo merecían, a pesar de todo. Quizás, solo quizás, ver aquello les ayudaría a entender un poco. Cuando les dije que había sido invitada a una ceremonia importante en la capital y que me gustaría que me acompañaran, se mostraron sorprendidos. ¿Una ceremonia, para ti, hija?, preguntó mamá. ¿Es por tu trabajo en la oficina? Les expliqué que era un reconocimiento importante, pero sin dar demasiados detalles. Accedieron, más por curiosidad que por otra cosa, sospecho. Lo que no les dije, y lo que yo misma no supe hasta unos días antes del evento, era que la unidad de Ricardo también iba a ser homenajeada en la misma ceremonia por una misión exitosa que habían completado recientemente. El destino, a veces, tiene un sentido del humor muy particular. Cuando Ricardo se enteró de que yo también estaría allí, y no solo como espectadora, sino como alguien que iba a ser reconocida, su reacción fue de incredulidad total, seguida de su habitual condescendencia. «Ah, seguro te dan un diploma por asistencia perfecta o algo así, Laurita», me dijo por teléfono, con ese tono burlón que tanto me dolía en el pasado, pero que ahora solo me causaba una leve molestia. «No te preocupes, yo estaré en primera fila para aplaudirte cuando subas por tu premio al mejor café de la oficina». Colgué el teléfono con una calma que me sorprendió a mí misma. La antigua Laura se habría desmoronado. La nueva Laura simplemente sonrió. La vida estaba a punto de darle una lección a mi querido hermano. El día de la ceremonia llegó. Era un evento impresionante, celebrado en un gran salón de un edificio gubernamental emblemático. Había uniformes por todas partes, medallas relucientes, un aire de solemnidad y orgullo. Mis padres se veían un poco abrumados, pero también impresionados. Mamá no dejaba de comentar sobre lo elegantes que se veían todos. Papá intentaba identificar los rangos en los uniformes. Ricardo, por supuesto, estaba en su elemento. Se pavoneaba entre sus compañeros, saludando a oficiales superiores con una familiaridad un poco exagerada. Lo vi varias veces mirándome de reojo, con una sonrisita de superioridad. Llevaba mi mejor traje sastre, elegante pero discreto. Me sentía nerviosa, pero también extrañamente tranquila. La ceremonia comenzó. Se entregaron varios reconocimientos. La unidad de Ricardo fue llamada al escenario. Él subió con su pelotón, con el pecho inflado y una sonrisa de triunfo. Recibieron sus medallas, los aplausos resonaron en el salón. Mis padres aplaudían con lágrimas en los ojos. «Ese es mi hijo», escuché a papá susurrarle orgulloso a la persona sentada a su lado. Yo también aplaudí, sinceramente. Más allá de nuestras diferencias, reconocía su dedicación y el riesgo que implicaba su trabajo. Luego, llegó el momento de los reconocimientos civiles. Mi nombre fue llamado, Capitana Laura Ramírez. Sí, en los años transcurridos, mi trabajo y mis responsabilidades me habían otorgado un rango equivalente dentro de la estructura de mi agencia, algo que mi familia desconocía por completo. Caminé hacia el escenario, consciente de todas las miradas sobre mí. Vi la confusión en el rostro de mis padres. Y vi a Ricardo. Estaba de pie con su unidad a un lado del escenario. Cuando escuchó, Capitana Laura Ramírez, su sonrisa se congeló. Su cabeza giró hacia mí con una lentitud casi cómica. Su mandíbula pareció desencajarse. Subí al estrado. Un general de muy alto rango, el general Valdivia, un hombre con una reputación legendaria y que yo sabía que era el comandante superior de la división de Ricardo, fue quien me entregó la condecoración.
Me la prendió en la solapa, me estrechó la mano con firmeza y dijo, con una voz que resonó en el micrófono: Capitana Ramírez, su trabajo excepcional en la reciente crisis de seguridad nacional ha sido fundamental. Su brillantez, su liderazgo y su dedicación bajo una presión extrema son un ejemplo para todos nosotros. El país le está profundamente agradecido. Mientras el general Valdivia hablaba, yo mantenía la compostura, pero por dentro, mi corazón latía con fuerza. Sentí una oleada de emoción, una mezcla de orgullo, gratitud y, sí, una pizca de vindicación. Los aplausos llenaron el salón, más fuertes y prolongados de lo que esperaba. Y entonces, ocurrió. Al bajar del estrado, pasé frente al grupo de Ricardo. Nuestros ojos se encontraron. Su rostro era una máscara de incredulidad absoluta. Parecía que había visto un fantasma. Y justo en ese momento, el general Valdivia, que caminaba unos pasos detrás de mí, se detuvo frente a mí. Se cuadró con una rigidez impecable, y me ofreció un saludo militar perfecto, un saludo agudo y respetuoso. Capitana, dijo simplemente, con una leve inclinación de cabeza. El silencio que cayó sobre esa sección del salón fue casi palpable. Todos los compañeros de Ricardo, que momentos antes lo felicitaban ruidosamente, ahora miraban la escena con los ojos como platos. Ricardo mismo parecía haberse petrificado. Su rostro pasó del blanco al rojo y de nuevo al blanco en cuestión de segundos. Pude ver cómo tragaba saliva con dificultad. Le devolví el saludo al general con la misma formalidad, aunque por dentro estaba temblando ligeramente. General, respondí. El general Valdivia continuó su camino. Yo seguí el mío, de regreso a mi asiento junto a mis padres. Ellos me miraban con una expresión que nunca antes había visto en sus rostros, una mezcla de asombro, confusión y, ¿era posible? ¿Respeto? Mamá tenía los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran diferentes. Papá simplemente me miraba fijamente, como si me viera por primera vez. El resto de la ceremonia transcurrió en una especie de neblina para mí. Cuando terminó, una multitud de personas se acercó a felicitarme. Colegas, otros galardonados, incluso algunos oficiales que no conocía pero que habían oído hablar de mi trabajo. Fue abrumador, pero también increíblemente gratificante. Busqué a Ricardo con la mirada. Estaba en un rincón, solo, con la mirada perdida. Sus compañeros parecían evitarlo, o quizás simplemente estaban demasiado ocupados procesando lo que habían presenciado. Mis padres se acercaron, todavía visiblemente conmocionados. Laura, hija, no sabíamos, balbuceó mamá. Capitana. ¿Desde cuándo? Papá me puso una mano en el hombro, una mano que temblaba ligeramente. Estamos muy orgullosos de ti, Laura. Mucho. Era la primera vez que escuchaba esas palabras dichas con tanta sinceridad, con tanto peso. Sentí un nudo en la garganta. No era el triunfo sobre Ricardo lo que me emocionaba en ese momento, sino esa conexión tardía pero genuina con mis padres. Finalmente, Ricardo se acercó. Caminaba despacio, como si cada paso le pesara una tonelada. Su arrogancia habitual había desaparecido por completo. En su lugar, había una expresión de vergüenza, confusión. Se detuvo frente a mí, sin poder mirarme a los ojos. Laura, comenzó, pero la voz se le quebró. Levantó la vista por un segundo, y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, vulnerabilidad. No tenía idea, murmuró. Yo, siempre te vi como, bueno, ya sabes. La pequeña Laura. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ni rabia ni resentimiento. Solo una especie de tristeza por todos los años perdidos, por todas las palabras innecesarias. Lo sé, Ricardo, dije suavemente. Pero la pequeña Laura creció. Él asintió lentamente. Sí, lo veo. Hubo un largo silencio incómodo. Luego, para mi completa sorpresa, hizo algo que nunca había hecho. Extendió la mano. Felicidades, capitana Ramírez, dijo, y esta vez, no había ni rastro de burla en su voz. Solo un respeto aturdido. Le estreché la mano. Fue un apretón breve, pero significativo. El viaje de regreso a casa fue extrañamente silencioso.
Mis padres hacían preguntas de vez en cuando, tratando de entender la naturaleza de mi trabajo, mi rango, como había mantenido todo en secreto. Les respondí con la mayor honestidad que me permitía mi juramento de confidencialidad. Ricardo no dijo una palabra en todo el trayecto. Miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Me pregunté qué estaría pasando por su cabeza. ¿Estaría enojado? ¿Humillado? O quizás, solo quizás, estaría comenzando a ver las cosas de manera diferente. En las semanas y meses que siguieron, la dinámica familiar cambió sutilmente, pero de manera profunda. Mis padres comenzaron a tratarme con un nuevo respeto. Me preguntaban mi opinión sobre temas importantes, escuchaban atentamente mis respuestas. Mamá dejó de sugerirme que buscara un trabajo más tranquilo, y comenzó a presumir discretamente de su hija, la capitana, con sus amigas. Papá, en varias ocasiones, me llamó solo para preguntarme cómo estaba, cómo iba el trabajo, algo que nunca antes había hecho. Con Ricardo, la relación fue más compleja. Al principio, hubo una distancia incómoda. Evitaba hablar conmigo, y cuando lo hacía, era con una formalidad excesiva. Pero poco a poco, comenzó a abrirse. Una noche, me llamó. Hablamos durante casi una hora. Me preguntó sobre mi trabajo, con genuina curiosidad esta vez. Me contó sobre sus propias frustraciones y desafíos en el ejército, algo que nunca antes había compartido conmigo. Fue la primera conversación real que habíamos tenido en años, quizás en toda nuestra vida. No se disculpó explícitamente por sus años de burlas y condescendencia, no al menos con palabras directas, pero en su tono, en sus preguntas, en la forma en que me escuchaba, había un reconocimiento tácito de su error. Y para mí, eso fue suficiente. Descubrí que la venganza, o lo que yo había imaginado como tal, no era tan dulce como la comprensión y el cambio. Ver a Ricardo humillado en la ceremonia me había producido una satisfacción momentánea, sí, pero ver su transformación gradual, su creciente respeto, fue mucho más gratificante. No se trataba de haberle ganado, sino de haber ganado mi propio lugar, mi propia voz, y que él, finalmente, pudiera verlo. Mi trabajo continuó siendo exigente y gratificante. Hubo más desafíos, más éxitos, más momentos de presión extrema. Pero ahora, llevaba conmigo una nueva confianza, una que no provenía de medallas o reconocimientos externos, sino de un profundo conocimiento de mi propio valor, de mis capacidades. Ya no necesitaba la aprobación de Ricardo ni de nadie más para saber quién era y de lo que era capaz. Unos años después de la ceremonia, Ricardo decidió dejar el ejército. Me sorprendió su decisión, pero cuando me explicó sus razones, lo entendí. Quería estudiar, quería construir algo diferente. Había madurado mucho. Nuestra relación, aunque nunca sería la típica de hermanos que son mejores amigos, se había asentado en un lugar de respeto mutuo y un afecto tranquilo. A veces, incluso lográbamos bromear sobre el pasado, aunque con cuidado. Un día, estábamos recordando la ceremonia, y él sonrió con timidez. Todavía no puedo creer la cara que puse cuando el general Valdivia te saludó, admitió. Pensé que me iba a tragar la tierra. Yo me reí. Bueno, fue una sorpresa para todos, creo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que las dificultades, las burlas, la subestimación constante, aunque dolorosas en su momento, de alguna manera me forjaron. Me obligaron a buscar mi fuerza en mi interior, a desarrollar una resiliencia que de otro modo quizás no habría encontrado. No justifico el comportamiento de mi hermano ni la ceguera de mis padres, pero he aprendido a perdonar, no tanto por ellos, sino por mí misma. El rencor es una carga pesada, y yo había decidido volar ligera. La lección más grande que aprendí de todo esto no es sobre el triunfo sobre los demás, sino sobre el triunfo sobre nuestras propias dudas. Es sobre la importancia de creer en uno mismo, incluso cuando nadie más lo hace. Es sobre encontrar tu propio camino, tu propia voz, y seguir adelante con determinación y coraje. Porque al final, el respeto más importante es el que te tienes a ti mismo. Y cuando ese respeto es sólido, se irradia hacia afuera, y el mundo, tarde o temprano, comienza a verlo también. Hubo una vez, hace mucho tiempo, una conversación con mi profesora, la doctora Torres, que se quedó grabada en mi memoria. Estaba yo pasando por un momento particularmente difícil en la universidad,
dudando de mis capacidades, sintiéndome abrumada. Ella me miró con sus ojos sabios y amables y me dijo, Laura, el mundo está lleno de ruido, de gente que te dirá lo que puedes y no puedes hacer, quién eres y quién no eres. Aprende a silenciar ese ruido y a escuchar la voz tranquila que llevas dentro. Esa voz conoce tu verdad. En aquel entonces, sus palabras me parecieron un consuelo poético. Hoy, entiendo su profunda sabiduría. El camino hacia el autorrespeto y el reconocimiento no siempre es fácil. A menudo está lleno de obstáculos, muchos de ellos puestos por las personas más cercanas a nosotros, aquellas cuyas opiniones valoramos más. Es fácil internalizar sus dudas, sus críticas, sus limitaciones y convertirlas en las nuestras. Yo pasé muchos años viviendo bajo la sombra de la percepción que mi familia tenía de mí. Era, Laurita, la soñadora, Laurita, la que no entiende el mundo real, Laurita, la que nunca logrará nada importante. Y una parte de mí, durante mucho tiempo, se lo creyó. El punto de inflexión no fue un solo evento, sino un proceso gradual. Fue la acumulación de pequeñas victorias personales, el apoyo de mentores como la doctora Torres, la decisión consciente de no dejarme definir por las expectativas de otros. Y sí, admito que el episodio con el general Valdivia fue un catalizador poderoso, un momento de validación externa tan contundente que rompió las últimas barreras de la percepción errónea de mi familia. Pero para cuando ese momento llegó, yo ya había comenzado a construir mi propia validación interna. El saludo del general fue la cereza del pastel, no el pastel en sí mismo. La relación con mis padres, después de aquel día, floreció de una manera que nunca hubiera imaginado. Comenzaron a verme como la adulta capaz e inteligente que era, no como la niña frágil que siempre habían creído proteger. Mamá, en particular, desarrolló una curiosidad genuina por mi vida, por mis pensamientos. Tuvimos largas conversaciones, en las que pude compartir partes de mí que siempre habían estado ocultas. Papá, a su manera más reservada, me demostraba su orgullo con pequeños gestos, guardaba recortes de periódicos sobre temas relacionados con mi campo, me pedía consejos sobre tecnología, me presentaba a sus amigos con un nuevo brillo en los ojos. Fue como recuperar una parte de mi familia que creía perdida para siempre. Ricardo y yo encontramos un nuevo equilibrio. Él emprendió su propio camino de autodescubrimiento después de dejar el ejército. Estudió administración de empresas y, con el tiempo, inició un pequeño negocio propio. Hubo momentos en los que luchó, en los que dudó de sí mismo, y fue sorprendente para ambos cuando recurrió a mí en busca de consejo o simplemente para desahogarse. Pude ofrecerle el tipo de apoyo que él nunca me había dado, pero lo hice sin rencor, sin un, te lo dije. Lo hice porque era mi hermano, y porque entendía lo que era sentirse perdido y necesitar una mano amiga. Nuestra hermandad se reconstruyó sobre una base más honesta y madura. A veces, cuando estoy sola, reflexiono sobre la ironía de todo. Ricardo, el soldado, el hombre de acción, el que siempre se consideró superior por su fuerza y su valentía física, fue eclipsado por un saludo, un gesto de respeto hacia su hermana, intelectual y débil. Y ese saludo provino de un hombre que representaba el pináculo del mundo que Ricardo tanto admiraba. Creo que esa fue la parte que más le impactó, no solo que yo hubiera logrado algo importante, sino que ese logro fuera reconocido y valorado por la misma jerarquía a la que él aspiraba. No todas las historias de subestimación tienen un final tan cinematográfico. Lo sé. Muchas personas luchan toda su vida por el reconocimiento y el respeto, y no siempre lo obtienen de aquellos de quienes más lo desean. Por eso, creo firmemente que la victoria más importante es la interna. Es la capacidad de mirarte al espejo y decir, sé quién soy, sé lo que valgo, y eso es suficiente. Cualquier validación externa que venga después es una bonificación. Mi vida continuó. Alcancé nuevas metas en mi carrera, asumí mayores responsabilidades. Encontré el amor, me casé con un hombre maravilloso que admira mi inteligencia y mi fortaleza, y que nunca, ni por un segundo, me ha hecho sentir inferior. Formamos nuestra propia familia, y me esfuerzo cada día por criar a mis hijos en un ambiente donde se sientan vistos, escuchados y valorados por ser quienes son, no por cumplir con un molde preestablecido. Ocasionalmente, el general Valdivia y yo coincidimos en algún evento profesional. Siempre me saluda con la misma calidez y respeto. Y cada vez,
Una pequeña sonrisa se dibuja en mi rostro al recordar aquel día, no tanto por la humillación de Ricardo, sino por lo que ese momento significó para mí, para mi familia. Fue un punto de quiebre, una demostración visible de que las percepciones pueden cambiar, de que el valor verdadero, tarde o temprano, brilla con luz propia. Para aquellos de ustedes que están lidiando con situaciones similares, que se sienten invisibles o menospreciados, mi consejo es este: no dejen que las opiniones de los demás definan su realidad o su potencial. Cultiven su jardín interior. Trabajen en sus sueños con pasión y perseverancia. Busquen mentores, construyan una red de apoyo de personas que crean en ustedes. Y, sobre todo, aprendan a ser su propio campeón. La voz más importante que necesitan escuchar es la suya propia, esa que les dice que son capaces, que son valiosos, que merecen alcanzar sus metas. El camino puede ser largo y solitario a veces, pero la recompensa de vivir una vida auténtica, fiel a uno mismo, es inconmensurable. Y quién sabe, quizás un día, ustedes también tendrán su propio momento General Valdivia, un instante en el que el mundo vea claramente la luz que siempre llevaron dentro. Pero incluso si ese momento público nunca llega de forma tan dramática, la certeza interna de su propio valor será su mayor triunfo. Y así, la historia de Laurita, la enana de las novelas, se transformó en la historia de la capitana Laura Ramírez, una mujer que aprendió a navegar por las turbulentas aguas de las expectativas familiares y las inseguridades personales para encontrar su propio puerto seguro. Un puerto construido con esfuerzo, inteligencia y, sobre todo, una fe inquebrantable en sí misma. La sombra del gran árbol bajo el que crecí ya no me ahoga, he encontrado mi propio sol. Y desde aquí, la vista es maravillosa.